Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta práctica utilizando en Word, utilizando una resolución judicial. En este caso tenemos una resolución de una sala penal en la que nosotros vamos a trabajar dándole un formato, una tabla de contenidos, con la finalidad de poder tener un orden y en caso sea muy extensa poder acceder inmediatamente tanto a la información sobre los considerandos como el fallo, por ejemplo, final, o si hay un voto singular. De esa manera facilitamos el trabajo de ubicación de contenidos, podemos inclusive más fácilmente poder obtener la información desde el archivo origen para generar una tabla posteriormente, y también nos va a permitir poder trabajar de manera estandarizada y poder generar bases de datos con índices que nos permitan llegar fácilmente a obtener información. Esto también nos va a permitir, trabajando de esta manera, poder compartir información con el Ministerio Público u otras instituciones, jalando información pertinente de determinados archivos. Vamos a iniciar. Primero tenemos que generar, al momento de crear un documento, tenemos la costumbre de, en realidad, darle un formato normal, regular al contenido, ¿no? O sea, tipeamos, damos negritas, sombreamos, subrayamos, y así sucesivamente vamos redactando el texto. Este procedimiento, si bien es cierto, es costumbre, nosotros nos va a perjudicar finalmente si queremos trabajar contenidos, porque cuando generemos una tabla, lo primero que va a obtener información, en este caso Word, es si el formato de cada uno de los títulos está en estos formatos de estilos, de tipo título, por ejemplo. Este texto considerando, actualmente lo tenemos en Bookman Gold Story 12, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a convertir esto a una tabla de contenidos, inmediatamente va a generarlo a un formato aleatorio. En este caso puede ser un formato normal, de resolución u otros. Lo ideal para trabajar esos y armar una tabla como esa es darle formato a cada título al momento que vamos trabajando. Por ejemplo, si queremos que esto va a ser, este texto vaya a ser parte de la manera como es que se va a separar cada contenido, presionamos control, mayúscula y la tecla W, las tres teclas a la vez. Control mayúscula, o sea, shift o mayúscula y la tecla W. Por ejemplo, aquí, a este tipo de formato, uno le vamos a dar un nombre a ese estilo. Por ejemplo, le he puesto acá el nombre resoluciones, ¿correcto? El nombre resoluciones es un estilo que ya tiene un tipo de formato, que es el Bookman Gold Story 12, ¿no? Y inmediatamente, al momento de guardarlo, simplemente va a crearse en la parte superior, en este espacio de los estilos, un formato denominado estilo. Si seguimos trabajando, por ejemplo, ¿no? Y queremos darle, imagínense, a este contenido, fundamentos de la apelación, el formato de resolución simplemente lo seleccionamos. Esto nos va a permitir trabajar de la mejor manera lo que son las tablas de contenido. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a la sección referencias. Vamos a primero identificar cuáles van a ser los puntos principales, secundarios, o sea, el título, el subtítulo, y si hay un segundo nivel en la estructura de su documento, también va a ser necesario que lo tengan que señalar. Así que vamos a la primera. Vamos a objeto de pronunciamiento, ¿no? Agregar texto, sería el nivel 1, ¿no? Porque cuando hagamos el índice, esto va a considerar como una parte de la numeración. Seguimos avanzando, imagínense que esto fuera más extenso, ahí es la utilidad. Sombreamos fundamentos de la apelación, agregamos el texto y vamos al nivel, ¿no? En este caso yo le voy a dar un nivel 1, ¿no? Fundamentos de la apelación, imputación fáctica que me parece importante. Vamos al tema de agregar texto, nivel 1. Uno puede crear nivel 2 y definitivamente va a empezar a trabajar. Por ejemplo, acá trabajé sin formato. Por eso es que, ¿qué pasó? El formato que nos dio es un formato genérico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a primero agregar el texto a nivel 1. Vamos a la opción de inicio y le damos el formato de resolución. De esa manera ya tenemos el texto como queremos, ¿no? No nos perjudica. Argumento de la sentencia recurrida, también podemos incluirlo, ¿no? Vamos a referencias, agregar texto nivel 1. Y el formato sería el formato resolución que ya hemos creado, ¿no? Recuerda que sombreamos un texto que ya tenía ese formato, tenía la negrita, tenía el tamaño de letra y la forma. Igual en caso de opinión fiscal,
Ya tiene un formato, vamos a insertar una referencia, vamos a agregar el texto y nivel 1, ¿no? Nivel 1, confirmado. Y así sucesivamente, vamos a empezar a trabajar con cada uno de, este puede ser, por ejemplo, podría ser un nivel 2, opinión fiscal, ¿no? Mantiene un nivel 1. Vamos a la referencia, agregar texto nivel 1. Análisis del caso. Esto va a depender un poco, tendríamos que ponernos de acuerdo a qué estructura debería ser la adecuada para este tipo de resoluciones. Si la trabajamos casi de manera estandarizada, ¿no? Porque son las partes de una resolución que tiene una estructura argumentativa correcta, ¿no? Y finalmente ya estamos en la decisión. Agregar texto nivel 1. Culminamos la resolución, tenemos todas las partes ya predeterminadas, hemos notado que están con el formato adecuado, recuerden que el formato está en la opción estilos, en la opción resolución, que es la que le hemos dado. Ahora vamos a ingresarlo. Ahora recuerden que este formato de resolución definitivamente es el que se va a colgar en el SIG, ¿no? O en las resoluciones que se cuelgan en los sistemas que maneja el Ministerio Público. Pero podríamos tener de repente una copia de este archivo con un índice para el manejo de la sala, de la oficina, de la dependencia, para compartir internamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, ¿dónde podría ir ese índice, no? Particularmente pienso que podría ir aquí, ¿no? Podría ir acá. Después de este dato que es importante saber quién es el ponente, en este caso de una ponencia, ¿no? Podemos ir nuevamente a referencias, vamos a la tabla de contenido. Acá va a haber un pequeño error que van a notar al momento de publicar. Ya tenemos la tabla de contenido, pero como es una tabla de contenido automática, considera los antecedentes de este documento como si fuera el título del documento, o sea, lo considera como si fuera el título de la obra, del libro. Entonces simplemente nosotros nos ubicamos, ¿no? Sacamos el texto que está de más, ¿no? Sacamos el texto que está de más, y de esa manera nos quedaría solamente el índice y nosotros le damos el texto que consideramos pertinente. Por ejemplo, contenido quedaría, ¿no? Se ha modificado objeto de pronunciamiento. Listo. Contenido, objeto de pronunciamiento. Tenemos todo el índice. Para poder guiarnos en este contenido, lo único que tenemos que hacer es presionar, acercarnos a la numeración. Inmediatamente nos va a indicar que es control más clic para salir el índice. Por ejemplo, vamos de frente a la decisión, control más clic, y de frente nos vamos a la decisión, ¿no? Ahora, podemos generar un botón de regreso, ¿no? También. Pero, esta será materia de otra clase. Pero si queremos regresar de manera inmediata, presionamos control más inicio o control más fin para ir al final del documento. ¿No? Es la manera más rápida de poder avanzar en un documento. Hasta aquí la clase respecto a lo que es armar una tabla de contenido a una ponencia que va a servir para poder obtener información puntual de determinadas resoluciones. Y de repente eso se puede formar una tabla relacionada en la que permita pues jalar solamente información respecto a opiniones fiscales, ¿no? Me ocurre hacer una comparación, poder sacar una tendencia respecto a cómo es que determinados delitos son analizados en los despachos fiscales. De repente se puede sacar información de argumentación. Recuerden que el documento en Word, si es que es estructurado de esta manera, permite a los robots de reconocimiento de información que hemos detallado también en clase que existen, poder obtener inmediatamente la información y jalarla y estructurar resoluciones de manera más eficiente, porque confundiría, en este caso, en una estructura, en un documento, un robot, al de repente la argumentación, buscando palabras, y siendo más fácil ubicar en función a títulos. Entonces busca un título que es imputación jurídica, por ejemplo, el robot analizaría el contenido de la imputación jurídica, compararía con la necesidad que se tiene, por ejemplo, de información sobre un caso de falsificación, se me ocurre, y esta información podría ser comparada y buscar coincidencias y posteriormente emitir una propuesta que iría al juez o al fiscal para armar su dictamen o su resolución. Entonces, entendamos que la manera como estructuremos un documento va a depender que a futuro sea más fácil la transformación digital de trabajar documentos planos, llanos, sin estructura, a trabajar documentos que nos generen contenido.
Muchísimas gracias por su atención.